Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Cristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestra devoción al diario. Para hoy nos corresponde Isaías, el capítulo 20, nuestro tema de hoy, el propósito de Dios. Sabemos que todo lo que sucede en nuestra vida, todo lo que Dios permite que suceda en nuestra vida o lo que Dios ordena que hagamos, siempre tiene un propósito, siempre tiene una razón de ser, un objetivo. Sin embargo, nosotros no entendemos a veces eso y cuestionamos ese propósito de Dios. Cada vez que Dios nos ordena algo, cada vez que pasa algo en nuestra vida, empezamos a cuestionar el por qué pasa eso, el por qué me pasa esto a mí. Pero no entendemos que la visión de Dios va más allá de nuestra propia visión. Dios tiene una idea muy distinta de lo que quiere para cada uno de nosotros. En este capítulo vemos que Dios le da una orden a Isaías. Inicialmente una orden un poco absurda, una orden que tal vez no tendría ningún sentido, pero más adelante veremos que sí cumplía un propósito muy importante. Veamos lo que nos dice en el versículo 2 de Isaías 20. En ese tiempo el Señor le dijo por medio de Isaías: Ve, quítate esa ropa áspera, las sandalias. Así hizo Isaías y anduvo en ropa interior y descalzo. Vemos que la orden que Dios le da a Isaías es que se quite su ropa, que ande descalzo, y a razones humanas o a nuestra manera de ver las cosas podríamos pensar que es absurdo, que puede enseñar o qué objetivo o qué propósito tendría mandar a alguien a estar desnudo o a estar descalzo. Pero Isaías era un hombre obediente. Isaías era alguien que no cuestionaba el poder ni las órdenes de Dios. Él simplemente obedecía, porque sabía perfectamente que si Dios lo ordenaba, era porque tenía algo en mente, era porque tenía un propósito importante o una misión importante que cumplir. Y es algo que nosotros debemos aprender de Isaías. Debemos aprender que todo lo que sucede en nuestra vida es para nuestro propio bienestar, que todo lo que Dios permite es para nuestro bien. Vamos a ver lo que nos dice en Proverbios 16, el versículo 4. Todo lo que ha hecho el Señor tiene un propósito, incluso el hombre perverso que fue hecho para el día del castigo. Entonces ¿qué nos dice Proverbios? Dice que debemos entender que todo lo que Dios hace tiene un propósito. Cuando nosotros entendemos eso, que Dios todo lo hace con un propósito, es para nosotros mucho más fácil aceptar su voluntad, es para nosotros mucho más fácil ser obedientes a ella, no cuestionar, no nos quebramos la cabeza pensando o metiéndole nuestra razón humana o nuestra lógica humana a los designios de Dios. Debemos entender entonces, como nos dice la palabra, que Dios todo lo hace con un propósito. Vamos a ver ahora qué nos dice en Isaías 20, versículos 3 y 4. El Señor dijo: Así como mi siervo Isaías ha andado por 3 años en ropa interior y descalzo como señal y simbolismo para Siria y Etiopía, de igual forma, para vergüenza de Egipto, el rey de Asiria tomará prisioneros de Egipto y desterrará de Etiopía a los jóvenes y viejos desnudos y descalzos y con las nalgas descubiertas. Mire lo que dice. Dice entonces que ahí nos muestra cuál era el propósito de ese mandamiento para Isaías. Dice que así como Isaías anduvo descalzo durante 3 años, así como anduvo sin ropa durante 3 años, Dios quería demostrar a ese pueblo que también llegarían a ese estado de desnudez, a ese estado de desolación, a ese estado de tal vez de angustia, debido a sus múltiples pecados y debido a la consecuencia de sus malos actos. Dice entonces que así como Isaías andaba, así también andaría el pueblo. Ahí podríamos empezar a ver que esa orden o que ese mandamiento empieza a tener forma, que ese propósito de alguna manera empieza a verse reflejado ante los demás. Cuando Dios dice que así como Isaías, así mismo sería el pueblo. Veamos nuevamente lo que dice en el versículo 3. El Señor dijo: Así como mi siervo Isaías
andado por 3 años en ropa interior y descalzo como señal y simbolismo para Siria y Etiopía. De igual forma para vergüenza de Egipto. El rey de Asiria tomará prisioneros de Egipto y desterrará de Etiopía a jóvenes, viejos, desnudos y descalzos y con las nalgas descubiertas. Entonces vemos que ahí Dios les está mostrando las consecuencias de sus acciones. Ahora ellos tendrían que sufrir entonces también ese asolamiento, tendrían que sufrir también ese castigo. ¿Cuál era entonces el propósito de que Isaías estuviera desnudo durante algún tiempo? Era mostrar que así tendría que vivir las consecuencias ese pueblo. Era hacerles entender y hacerles ver que así pasarían su vida si no cambiaban o si ponían su esperanza en otra cosa distinta a Dios. A veces nosotros nos cerramos a la lógica humana y pretendemos entonces encontrar una respuesta humana o lógica a lo que sucede en nuestra vida, pero no nos damos cuenta que alrededor de eso hay muchas cosas que Dios nos quiere enseñar. Tal vez para ese pueblo era ilógico que Isaías anduviera desnudo. Tal vez se burlaban de él, tal vez lo señalaban, lo criticaban, pero no se daban cuenta que ese estaba siendo su reflejo, que el comportamiento y la forma de estar de Isaías o de ser en ese momento Isaías estaba reflejando su posterior estado, estaba reflejando las consecuencias de esos actos. El pueblo no lo entendía, aquellos pueblos seguían sumidos en su pecado y por eso entonces Dios insiste en recalcarles que si continúan de esa manera, terminarían así de desnudos, en soledad, asolados y terminarían entonces lastimosamente siendo destruidos. Todo lo que Dios permite en nuestra vida entonces es para enseñarnos algo. Todo lo que Dios permite que vivamos es para que aprendamos a ser mejores, que aprendamos a hacer las cosas como Dios quiere. Ahora veamos lo que nos dice en el versículo 5. Así los que tienen su esperanza puesta en Etiopía y en la arrogancia de Egipto quedarán desmoralizados. Quedarán desmoralizados. Ahí nos dice entonces, ¿por qué Dios se empeñaba en mostrar la desnudez de ese pueblo? Dios, ¿por qué se empeñaba a través de Isaías en mostrar esa soledad o ese rechazo a través de Isaías? ¿Por qué? Porque dice que aquellas personas habían puesto su esperanza en esos pueblos, habían puesto su esperanza en Etiopía, habían puesto su esperanza en Egipto. Se habían olvidado tal vez del Dios, del Creador, del Rey de Reyes, y estaban poniendo sus esperanzas en algo muy distinto, en el poderío, en la grandeza. Veían a Egipto como una potencia mundial, veían a Egipto como una ciudad sumamente grande, llena de muchas cosas, y toda la esperanza estaba puesta en eso. ¿Cuántas veces nosotros también hemos puesto nuestra esperanza en cosas muy distintas a Dios? Tenemos un gran trabajo, tenemos tal vez un buen sueldo, ponemos nuestra esperanza en el dinero. No, es que mientras tenga dinero todo va a estar bien. ¿Qué va a pasar el día entonces en el que tengamos que estar desnudos, en el que tengamos que terminar ese trabajo, en el que tal vez algo pase y dejemos de depender de ese sueldo? Dice, ¿en qué está nuestra esperanza? Ellos ya tenían su esperanza únicamente en aquellas ciudades grandes. ¿En qué ponemos nosotros nuestra esperanza? Dios les permitía ver a Isaías caminar desnudo para que aprendieran de eso, para que recapacitaran, para que reconocieran su pecado y transformaran su vida. A veces sucede eso. Nosotros pasa algo en nuestra vida, pero no nos damos cuenta. Dios nos está mandando señales, pero nosotros no nos damos cuenta. Vemos tal vez que algo pasa a nuestro alrededor. Vemos que si ponemos nuestra esperanza tal vez en el dinero, si ponemos nuestra esperanza tal vez únicamente en nuestro trabajo, empezamos a ver las consecuencias de ello. Una familia alejada, unos hijos que se pierden en desobediencia, unos hijos que ya no hacen caso. Y empezamos a cuestionar entonces el propósito de Dios y decimos, ¿por qué me pasa eso? ¿Por qué mi familia es así? ¿Por qué mis hijos son así? Y Dios diría,
para que dejes de poner tu esperanza en ese trabajo, para que dejes de poner tu esperanza en ese dinero. Tienes algo más que cuidar, algo más a lo cual amar. En primer lugar, poner tu esperanza en Dios, en nuestro Rey. Y en segundo lugar, valorar todo eso que Dios nos da. Ellos estaban muy confiados porque contaban con el respaldo de esa ciudad de Egipto y de Etiopía, ciudades grandes y numerosas. Pero no se daban cuenta que poco a poco llegaría la consecuencia de sus actos, el castigo para sus malas acciones. Dios hoy nos dice eso, Dios hoy quiere que entendamos que hay cosas que debemos dejar a un lado y que recapacitemos en primer lugar en que no somos nadie para cuestionar la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es sencillamente para obedecerse y para aceptarse. Y en segundo lugar, para que recapacitemos en quién estamos poniendo nuestra esperanza o en qué estamos poniendo nuestra esperanza. Hay personas que ponen su esperanza en su pareja. Solamente se dedican a su pareja, no hacen nada por sí mismos, no estudian, no trabajan, no se superan o no hacen nada por valor a sí mismos, sino que todo lo que hace, lo hace relacionado con su pareja. Posteriormente tal vez esa pareja se cansa o se va y queda una persona entonces completamente en depresión, una persona que se siente sola, una persona que ya no tiene ganas de vivir, pierde la razón de la vida. ¿Por qué? Porque todas sus esperanzas estaban puestas únicamente en su pareja sentimental. Y cuando esa pareja falla, lastimosamente esa persona se va a pique, se va al piso. Tiene que aprender también a desarrollar esa independencia, a desarrollar también ese amor propio. Hay hijos que ponen todas sus esperanzas en sus padres y que todo le haga la mamá o que todo le haga el papá. Si tiene algún problema económico, el papá y la mamá lo solucionan. Si tiene hambre, el papá o la mamá le da de comer. Todo, absolutamente todo hacen los padres. ¿Qué pasa el día de mañana cuando esos padres faltan? ¿Qué pasa cuando esos padres ya no están? Ese hijo lastimosamente queda, como andaría Isaías, ese hijo queda desnudo, desamparado. Entonces no entiende a veces esos propósitos. Cuando la mamá o cuando el papá le da una orden a ese hijo de que haga algo, de que aprenda a cocinar, de que realice los oficios de la casa, no son para ayudar al padre en sí, sino son para enseñarle a vivir, para que después no tenga que andar desnudo, para que después no tenga que sufrir las consecuencias. Y es lo que Dios nos dice. Todo lo que pasa en nuestra vida es precisamente como esa labor de Padre amoroso. Nos permite que pasen cosas en nuestra vida para enseñarnos a desarrollar nuestro carácter, para enseñarnos a ser cada día mejores, a solventar cualquier dificultad que se pueda presentar, a que pongamos toda nuestra esperanza en Él y no pongamos nuestra esperanza en cosas vanas, en cosas que se pueden terminar o que pueden fallar. Veamos lo que nos dice Salmo 42:11. ¿Por qué tengo que estar angustiado y sufrir tanto? Confía en Dios. Volveré a alabarlo por haberme salvado. Entonces nos dice que si ponemos nuestra esperanza en Dios, esa angustia se acaba. Si ponemos nuestra confianza en Dios, esas inquietudes, esa zozobra se acaba. Tal vez hayan cosas inexplicables en nuestra vida, tal vez sucedan cosas alrededor nuestro que no entendemos. Pero si confiamos en Dios, sabemos que esa angustia se acaba y que podemos estar seguros. Tomemos el ejemplo de Isaías. Isaías no reprochaba nada. Isaías no reprochaba la orden de Dios. Él simplemente la cumplía porque confiaba en Dios, porque sabía perfectamente que Dios tenía un propósito. A diferencia de Egipto, de Etiopía, que simplemente ponían su esperanza en su grandeza, que ponían su esperanza en sí mismos y se olvidaban del poder y la grandeza de Dios. Ya para finalizar, veamos Salmo 146, versículos del 5 al 6.
Afortunado el que recibe ayuda del Dios de Jacob, el que confía en el Señor su Dios. Él creó el cielo, la tierra y los mares y todo lo que habita en ellos. Él es fiel siempre. El Señor hace justicia a los oprimidos, alimenta a los que tienen hambre y libera a los prisioneros. Entonces, ¿qué nos dice en este salmo? Ya para resumir este tema, nos dice, afortunado aquel que confía en Dios, porque reconoce la grandeza de Dios, porque sabe que Dios es el creador de todo, porque sabe que Dios es el ser poderoso. No debemos tener angustia, no debemos cuestionar las cosas, porque sabemos que con Cristo todo es posible y que con Dios todo tiene un propósito. Tal vez eso que está pasando en nuestra vida, tal vez esa enfermedad, tal vez esa crisis económica que estamos viviendo, tal vez ese problema familiar, todo tiene un propósito. Dios quiere mejorar, Dios quiere que mejoremos en nuestra vida. Dios quiere que todo lo que sucede sea para nuestro propio bienestar. Tal vez ese problema económico que estamos viviendo ahorita, ese déficit que tenemos económicamente, es para mostrarnos que podemos ser mejores. Tal vez es para despertar nuestros dones, nuestros talentos, para que nos pongamos manos a la obra. Eso es lo que Dios quiere. Dios entonces nos muestra a través de este capítulo que Él es un ser maravilloso. Dios nos muestra a través de este capítulo que todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un propósito importante, conforme a la voluntad de Dios, y nos demuestra que podemos estar confiados en Él, que podemos poner toda nuestra confianza en Él, que no tenemos por qué tener angustia, ni por qué cuestionar sus mandamientos. Sencillamente seguir el ejemplo de Isaías, obedecerlo, aceptar esa voluntad y estar seguros que en la voluntad de Cristo todo es posible, que los planes de Dios son perfectos para cada uno de nosotros. Dios es maravilloso, el creador del cielo, el creador de la tierra. Él sabe perfectamente qué cosas necesitamos, qué cosas no. Y si algo sucede en nuestra vida, precisamente es porque está dentro del propósito de Dios. Recordemos que nada es casualidad, recordemos que nada es obra de la suerte. Todo lo que sucede hace parte del propósito de Dios. Por lo tanto, debemos confiar en Él, estar seguros y tratar cada día de cambiar, de siempre poner nuestra esperanza en Él, porque es nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Padre. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir esta mañana con cada uno de ustedes. Recuerden que somos un ministerio de estudio, de apoyo bíblico. Todos los días nuestros devocionales, los días jueves nuestro culto y los días domingos nuestro culto en la ciudad de Pasto. Dios los bendiga grandemente.